Me llamo Carmen Esperanza Morales y tengo 58 años. Durante 35 años fui la esposa devota de Antonio Rodríguez, un hombre trabajador que construyó un pequeño imperio familiar desde la nada en Guadalajara, México. Nunca pensé que después de su funeral tendría que enfrentarme a la traición más dolorosa de mi vida, la de mi propio hijo. Todo comenzó una mañana de octubre, cuando el aire fresco del otoño mexicano aún llevaba el aroma de las flores de cempasúchil. Habían pasado apenas 2 semanas desde que enterramos a Antonio en el Panteón San Miguel, y yo todavía despertaba, esperando escuchar sus pasos en la cocina, el ruido de la cafetera que él siempre encendía a las 5:30 de la mañana. Esa mañana, mi teléfono sonó temprano. Era don Esteban Herrera, el abogado de confianza de Antonio desde hacía más de 20 años. Señora Carmen, buenos días. Lamento molestarla tan temprano, pero necesitamos programar la lectura del testamento de don Antonio. Es importante que toda la familia esté presente. Mi estómago se contrajo. Sabía que ese momento llegaría, pero no me sentía preparada. Aún podía oler el perfume de Antonio en sus camisas colgadas en el closet. Aún escuchaba su risa resonando en los pasillos de nuestra casa colonial en la colonia americana. ¿Cuándo sería conveniente, don Esteban? El próximo viernes a las 11 de la mañana, en mi despacho. He contactado ya a Javier y a Esperanza. También vendrán Patricia y Miguel. Javier, mi hijo mayor de 32 años, y Esperanza, mi única hija de 28. Patricia era la esposa de Javier, una mujer que siempre me había mirado con cierto desdén, como si yo no fuera lo suficientemente refinada para su gusto. Miguel era el esposo de Esperanza, un muchacho noble que trabajaba como maestro en una primaria del centro. Colgué el teléfono y me quedé sentada en la sala, contemplando las fotografías familiares que decoraban la consola de madera tallada. Allí estábamos todos, Antonio con su bigote característico y su sonrisa sincera, yo con mis vestidos sencillos, pero siempre bien planchados, los niños en sus diferentes etapas de crecimiento. Habíamos sido una familia feliz, o al menos eso había creído yo durante todos esos años. Los días previos a la cita transcurrieron lentos y pesados. Javier vino a visitarme solo una vez, y su visita fue más bien fría. Se sentó en el sillón donde su padre solía leer el periódico y me miró con una expresión que no supe interpretar. «Mamá, ¿tienes alguna idea de lo que papá pudo haber escrito en su testamento?» Su pregunta me pareció extraña. Antonio nunca había discutido conmigo los detalles legales de sus negocios. Yo sabía que tenía propiedades, nuestra casa, un terreno en las afueras de la ciudad donde criábamos algunas vacas y un pequeño taller mecánico que le había dado buenos ingresos durante décadas. También tenía sus ahorros en el banco, fruto de una vida de trabajo honesto y sacrificio. Hijo, tu padre nunca me habló de esos temas. Siempre decía que él se encargaría de todo para que yo no me preocupara. Javier frunció el ceño, como si mi respuesta no le gustara. Mira, mamá, Patricia y yo hemos estado hablando. Creemos que sería mejor para todos si las propiedades quedaran directamente a nuestro nombre. Tú no sabes nada de manejar negocios, y nosotros podríamos cuidar mejor de todo. Sus palabras me dolieron como una bofetada. ¿Acaso creía que yo era incapaz? Durante 35 años había administrado el hogar, criado a sus hijos, cuidado de sus padres cuando enfermaron, mantenido la casa en orden mientras él trabajaba. ¿Eso no contaba como manejar algo? Javier, esperemos a ver qué decidió tu padre. Él siempre fue muy cuidadoso con estos asuntos. Sí, mamá, pero piénsalo bien. Tú ya tienes 58 años. ¿Qué vas a hacer con un taller mecánico? ¿Qué sabes tú de vacas y de tierras? Me quedé callada, pero por dentro sentí una punzada de tristeza. Mi propio hijo me estaba hablando como si fuera una anciana inútil, incapaz de tomar decisiones por mí misma. El viernes llegó con un cielo gris y nublado. Me vestí con mi mejor vestido negro, el mismo que había usado para el funeral de Antonio. Me recogí el cabello en un moño sencillo y me puse los aretes de perlas que él me había regalado en nuestro 20º aniversario de bodas. El despacho de don Esteban estaba ubicado en una casona antigua del centro histórico de Guadalajara, con ventanas altas y techos de viga que conservaban el aire señorial de otras épocas. Cuando llegué, toda la familia ya estaba reunida en la sala de juntas. Javier y Patricia estaban sentados del lado izquierdo de la mesa larga de madera.
Ella llevaba un vestido azul marino muy elegante y una cadena de oro que yo no le había visto antes. Su cabello rubio estaba perfectamente peinado y su maquillaje impecable. Me saludó con una sonrisa forzada y una inclinación de cabeza. Nada más. Esperanza y Miguel estaban del otro lado. Mi hija se levantó y me abrazó con ternura. ¿Cómo has estado, mamá? Te veo más delgada. Estoy bien, mi niña. Solo un poco cansada. Miguel me estrechó la mano con respeto. Señora Carmen, si necesita cualquier cosa, no dude en llamarnos. Esperanza y yo estamos para apoyarla. Sus palabras me consolaron. Al menos sabía que no estaba completamente sola. Don Esteban entró con un portafolio de cuero bajo el brazo y una expresión seria. Era un hombre de unos 65 años, con cabello canoso y anteojos que le daban un aire distinguido. Había conocido a Antonio desde joven y siempre había sido abogado de familias trabajadoras como la nuestra. Buenos días a todos. Lamento mucho la pérdida de don Antonio. Fue un hombre íntegro y un buen amigo. Se sentó a la cabecera de la mesa y abrió su portafolio. Sacó un sobre lacrado con el sello de su despacho. Antes de proceder, debo aclarar que don Antonio redactó su testamento hace aproximadamente 6 meses, en abril de este año. Lo hizo con plena capacidad mental y sin presión alguna. Él mismo me pidió que lo mantuviera en absoluta confidencialidad hasta este momento. Patricia se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando de expectativa. Javier tenía las manos entrelazadas y los nudillos blancos de la tensión. Don Esteban rompió el sello y desplegó los documentos. Carraspeó antes de comenzar. Yo, Antonio Rodríguez Vega, en pleno uso de mis facultades mentales y siendo mayor de edad, declaro que este es mi testamento, revocando cualquier disposición anterior. Las palabras iniciales eran técnicas y formales. Hablaba de sus generales, de sus padres ya fallecidos, de su matrimonio conmigo. Yo escuchaba en silencio, sintiendo cómo las manos me temblaban ligeramente sobre el regazo. A mis hijos, Javier Antonio Rodríguez Morales y Esperanza Guadalupe Rodríguez Morales, les dejo mi bendición y mi amor eterno. Han sido la alegría de mi vida, junto con mi esposa Carmen. Patricia apretó la mano de Javier. Esperanza me miró con una sonrisa tranquilizadora. En cuanto a mis bienes materiales, aquí don Esteban hizo una pausa y bebió un sorbo de agua. Todos contuvimos la respiración. Dejo la casa ubicada en Avenida Américas, número 1247, Colonia Americana, a nombre de mi esposa Carmen Esperanza Morales de Rodríguez. Escuché a Patricia suspirar con fastidio. Javier se removió en su asiento. El terreno de 5 hectáreas ubicado en el kilómetro 15 de la carretera a Chapala, incluyendo el ganado y las construcciones, queda también para mi esposa Carmen. El taller mecánico San Antonio, ubicado en la calle Independencia número 890, queda igualmente a nombre de mi esposa. Ahora Javier ya no podía disimular su molestia. Su rostro se había puesto rojo y apretaba los puños sobre la mesa. Mis cuentas bancarias en Bancomer y Banamex, así como mis inversiones en CETES, quedan para mi esposa Carmen Esperanza Morales. Patricia se inclinó hacia Javier y le susurró algo al oído. Él negó con la cabeza, visiblemente agitado. Don Esteban continuó. Para mis hijos Javier y Esperanza, dejo 5,000 pesos a cada uno, como símbolo de mi cariño, pero considero que ya han recibido suficiente apoyo económico durante su educación y primeros años de vida adulta. Fue en ese momento cuando sucedió. Javier se incorporó bruscamente, haciendo rechinar su silla contra el piso de mosaico. «Esto es ridículo», gritó. «Mi padre no estaba en sus 5 sentidos cuando escribió esto. Javier, por favor», murmuró Esperanza, pero él no se detuvo. Se volteó hacia mí con una mirada llena de resentimiento y después dirigió su atención a don Esteban. «Mamá no merece ni un centavo de esto. Ella nunca trabajó, nunca contribuyó a los negocios. Todo lo que mi padre construyó debería quedar para nosotros, sus hijos, no para una mujer que se la pasó 30 años sin hacer nada más que cocinar y limpiar». Sus palabras resonaron en la habitación como bofetadas. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Patricia asintió con satisfacción, como si hubiera estado esperando ese momento durante mucho tiempo. «Javier tiene razón», añadió ella con voz fría. «La señora Carmen nunca entendió los sacrificios que don Antonio tuvo que hacer para construir este patrimonio.
Es injusto que alguien que nunca se ensuciarse las manos reciba todo el fruto del trabajo de otros. Esperanza se puso de pie de inmediato. ¿Cómo se atreven a hablar así de nuestra madre?, gritó. Mamá se sacrificó toda su vida por esta familia. Cálmate, Esperanza, respondió Javier. Tú siempre has sido la consentida. No entiendes cómo funcionan las cosas en el mundo real. Miguel también se levantó, colocándose junto a su esposa. Con todo respeto, Javier, pero lo que estás diciendo es una falta de respeto terrible hacia tu madre. ¿Respeto?, se burló Patricia. ¿Qué respeto puede merecer alguien que nunca aportó nada tangible a esta familia? Yo seguía sentada, paralizada por la humillación. Las lágrimas querían brotar de mis ojos, pero me las tragué. No iba a darles el gusto de verme llorar. Todas esas años de levantarme a las 5 de la mañana para preparar el desayuno de Antonio, de planchar su ropa, de cuidar a los niños cuando estaban enfermos, de esperar despierta hasta que llegara del trabajo, de acompañarlo a cada evento social, aunque prefiriera quedarme en casa. Todo eso no valía nada para ellos. Don Esteban golpeó suavemente la mesa con su pluma para recuperar la atención. Por favor, permítanme terminar de leer el testamento. Aún faltan algunas disposiciones importantes. Javier y Patricia se sentaron de mala gana, pero sus rostros seguían mostrando indignación y desprecio. Esperanza y Miguel permanecieron de pie, flanqueándome como una barrera protectora. Asimismo, dejo instrucciones específicas sobre la administración de estos bienes. Don Esteban continuó leyendo las cláusulas técnicas sobre impuestos, responsabilidades y procedimientos legales. Yo escuchaba a medias, todavía procesando las palabras crueles de mi propio hijo. ¿En qué momento había perdido su amor? ¿Cuándo había comenzado a verme como un estorbo en lugar de como su madre? Recordé las noches en vela cuando tenía fiebre de niño, las comidas que le preparaba cuando llegaba hambriento de la escuela, la forma en que había ahorrado peso por peso para comprarle su primera bicicleta. Nada de eso significaba algo para él ahora. Por último, dijo don Esteban, y su voz adquirió un tono más solemne. Quiero dejar constancia de que estas decisiones han sido tomadas después de observar cuidadosamente el comportamiento de mis hijos hacia su madre durante los últimos años. Javier frunció el ceño. Patricia se enderezó en su asiento. He notado con tristeza cómo algunos miembros de mi familia han comenzado a menospreciar los sacrificios de mi esposa, como si los años de dedicación absoluta a nuestro hogar no tuvieran valor. El silencio en la habitación se volvió tenso. Yo levanté la vista y vi que don Esteban tenía otra hoja en sus manos, una que había estado guardada por separado. Por esta razón, he decidido incluir una disposición especial que solo debe ser leída si durante la ceremonia de lectura del testamento se manifiesta alguna falta de respeto hacia Carmen. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Antonio había previsto esto. De alguna manera, él había sabido lo que iba a pasar. Don Esteban me miró con gentileza y después dirigió una mirada severa hacia Javier y Patricia. Señor Javier, señora Patricia, me temo que sus comentarios de hace unos minutos han activado esta cláusula especial. Don Antonio me dio instrucciones muy precisas sobre cómo proceder en este caso. ¿Qué significa eso?, preguntó Patricia con voz ahogada. Significa que hay una página adicional del testamento que ahora debo leer. Don Esteban desplegó la hoja adicional con movimientos lentos y deliberados. Sus manos, que habían redactado miles de documentos legales a lo largo de su carrera, temblaron ligeramente mientras alisaba el papel sobre la mesa de caoba. El silencio en la habitación era tan denso que pude escuchar el tic-tac del reloj de pared que marcaba las 11:40 de la mañana. Esta disposición especial, comenzó don Esteban con voz firme, fue dictada por don Antonio el día 15 de abril, exactamente 6 meses antes de su fallecimiento. Me pidió que la mantuviera en sobre cerrado y que solo la abriera si durante la lectura del testamento presenciaba faltas de respeto hacia su esposa. Javier se había puesto pálido. Patricia mantenía la barbilla en alto, pero pude notar que sus manos apretaban nerviosamente su bolso de piel. Si estás leyendo esta carta, Esteban, continuó el abogado, significa que mis temores se han confirmado. Significa que mis hijos, o al menos uno de ellos, han demostrado el mismo desprecio hacia Carmen que he estado observando durante los últimos años. Las palabras de mi difunto esposo resonaron en la habitación como el eco de una campana.
Yo sentí que mi corazón se comprimía de dolor y de amor al mismo tiempo. Antonio me había estado protegiendo incluso después de su muerte. He pasado los últimos meses de mi vida reflexionando sobre el comportamiento de mis hijos. He visto cómo Javier y Patricia han comenzado a visitar nuestra casa, no para pasar tiempo en familia, sino para evaluar nuestros bienes como si ya fueran suyos. He escuchado sus comentarios despectivos sobre Carmen cuando creen que no los oigo. Esperanza me tomó la mano por debajo de la mesa. Sus dedos estaban fríos, pero su apretón me transmitió fortaleza. He visto cómo Patricia le habla a mi esposa con desdén, como si fuera una sirvienta en su propia casa. He notado cómo Javier ha comenzado a tratarla como si fuera una carga, una anciana inútil de la que hay que ocuparse por obligación. Las mejillas de Javier se encendieron de vergüenza y rabia. Se removió en su asiento como si cada palabra lo golpeara físicamente. Lo que más me duele es que no ven lo que yo veo cada día. Una mujer que sacrificó sus propios sueños para construir los nuestros. Carmen pudo haber sido maestra, como siempre quiso, pero decidió quedarse en casa para criar a nuestros hijos. Pudo haber desarrollado su talento para la costura y montar su propio negocio, pero prefirió dedicar esas habilidades a mantener nuestra familia siempre bien vestida y presentable. Yo cerré los ojos, recordando aquellos días cuando era joven y soñaba con enseñar a niños de primaria. Había estudiado para ser maestra normalista, pero cuando me casé con Antonio y llegaron los bebés, decidí que mi lugar estaba en casa. Nunca me arrepentí de esa decisión, pero tampoco había olvidado completamente mis sueños. Carmen administró nuestra casa con la eficiencia de un director general. Nunca tuvimos deudas porque ella sabía estirar cada peso. Nunca pasamos hambre porque ella podía preparar banquetes con los ingredientes más sencillos. Nuestros hijos siempre estuvieron limpios, bien alimentados y cuidados, porque ella dedicó cada hora de su día a su bienestar. Miguel asintió con respeto. Él había crecido en una familia donde también valoraban el trabajo doméstico de las mujeres. Patricia, en cambio, miraba hacia la ventana como si las palabras de Antonio fueran irrelevantes. Pero lo que más admiro de Carmen es que nunca se quejó. Cuando yo llegaba cansado del taller, con las manos sucias de grasa y el ánimo por los suelos por algún problema de negocios, ella siempre tenía una sonrisa, una comida caliente y palabras de aliento. Nunca me hizo sentir culpable por llegar tarde. Nunca me reclamó por el tiempo que dedicaba al trabajo. Don Esteban hizo una pausa para beber agua. Pude ver que él también estaba emocionado. Había conocido a Antonio desde joven y sabía que estas palabras salían del corazón. En estos últimos años he observado cómo la sociedad ha cambiado. Ahora las mujeres trabajan fuera de casa, estudian carreras, manejan empresas, y eso está muy bien. Pero eso no significa que el trabajo que Carmen hizo durante 35 años tenga menos valor. Ella construyó la base emocional y práctica sobre la cual yo pude edificar nuestro patrimonio. Javier se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa. Papá no entendía que los tiempos han cambiado, murmuró. Las mujeres de ahora no se conforman con ser amas de casa. Silencio, le espetó don Esteban con autoridad. Su padre no ha terminado de hablar. El abogado continuó leyendo. Sé que algunos de mis hijos piensan que Carmen eligió el camino fácil, que se quedó en casa mientras yo salía a luchar por el sustento familiar. Qué equivocados están. Carmen trabajó 24 horas al día, 7 días a la semana, durante más de 3 décadas, sin vacaciones, sin días libres, sin horario fijo. Su oficina era nuestra cocina, su escritorio era la mesa donde planchaba, sus empleados éramos nosotros, una familia que a veces no valoraba lo suficiente sus esfuerzos. Yo sentí que las lágrimas comenzaban a brotar de mis ojos. Por primera vez en años, alguien había puesto en palabras lo que yo había sentido tantas veces, pero nunca me había atrevido a expresar. Por eso he decidido que Carmen debe ser la única heredera de nuestros bienes. Ella se los ganó con cada madrugada que se levantó a preparar mi desayuno, con cada noche que esperó despierta a que yo regresara del trabajo, con cada peso que ahorró para que pudiéramos educar a nuestros hijos, con cada sacrificio silencioso que hizo por esta familia. Patricia se puso de pie abruptamente. «¡Esto es ridículo!», gritó. «Ese hombre estaba senil cuando escribió esto. Una mujer de 58 años no puede manejar un taller mecánico ni un rancho ganadero». «Señora Patricia», respondió don Esteban con voz helada, «le recuerdo que está usted en mi despacho
y que debe guardar el respeto debido tanto a la memoria de don Antonio como a su viuda. Pero es que es absurdo, insistió ella. Carmen ni siquiera sabe manejar una cuenta bancaria. Fue en ese momento cuando algo dentro de mí se rompió. Me puse de pie lentamente, sintiendo cómo mis piernas temblaban, pero también cómo una fuerza desconocida se apoderaba de mí. Patricia, dije, con una voz que sonó más firme de lo que esperaba. Durante 35 años he manejado el presupuesto familiar, he calculado cada gasto, he administrado cada ingreso, he negociado con proveedores, he llevado las cuentas de la casa con más precisión que cualquier contador. ¿Crees que Antonio pudo construir su patrimonio sin alguien que supiera exactamente cuánto se gastaba y cuánto se ahorraba cada mes? Ella me miró con sorpresa, como si fuera la primera vez que me escuchaba hablar con autoridad. Yo fui quien sugirió que compráramos el terreno de Chapala cuando estaba barato. Yo fui quien convenció a Antonio de que invirtiera en CETES en lugar de dejar el dinero en una cuenta de ahorros simple. Yo fui quien llevó la contabilidad del taller durante los primeros 10 años, hasta que pudimos pagar a un contador profesional. Javier también se había puesto pálido. Creo que nunca había considerado que su madre pudiera tener conocimientos más allá de la cocina y la limpieza. Pero mamá, comenzó a decir. No, Javier, ahora me toca hablar a mí, lo interrumpí. Durante todos estos años me mantuve callada porque creía que mi papel era apoyar a tu padre sin sobresalir. Pero eso no significa que fuera ignorante o incapaz. Don Esteban sonrió con aprobación y continuó leyendo. También quiero aclarar algo sobre los 5,000 pesos que he dejado a cada uno de mis hijos. No es una cantidad pequeña por desprecio, sino porque ya han recibido mucho de mí durante sus vidas. A Javier le pagué toda su carrera de ingeniería en el Tecnológico de Monterrey. Le compré su primer auto, le di el enganche para su casa y le presté dinero para su boda que nunca me devolvió. Javier bajó la mirada. Era cierto. Su padre había gastado más de 200,000 pesos en su educación y primer establecimiento como adulto. A Esperanza le pagué su carrera de nutrición, su curso de especialización en la Ciudad de México, su luna de miel y también el enganche de su casa. Además, cuando ella y Miguel pasaron por dificultades económicas el año pasado, les di 20,000 pesos que tampoco me han devuelto. Esperanza sintió con lágrimas en los ojos. Recordaba perfectamente esa ayuda. Miguel había perdido su trabajo y habían estado a punto de perder su casa. En total, cada uno de mis hijos ha recibido aproximadamente 300,000 pesos a lo largo de su vida, sin contar la comida, el techo, la ropa y el cariño que recibieron durante 18 años. Carmen, en cambio, nunca recibió nada que fuera solo para ella. Nunca le compré un auto propio, nunca le pagué unas vacaciones sola con sus amigas, nunca le di dinero para sus caprichos personales. Tenía razón. Yo siempre había puesto las necesidades de la familia por encima de las mías. Mi ropa era sencilla y duraba años. Nunca pedí joyas costosas ni viajes caros. Mi única indulgencia eran los libros que compraba en el mercado de usados los domingos. Es por eso considero que es justo que ahora Carmen tenga la oportunidad de disfrutar del fruto de nuestro trabajo conjunto. Ella se lo merece más que nadie. Don Esteban dobló la hoja y me miró con respeto. Señora Carmen, esto concluye la disposición especial, pero hay una cláusula más que debo leer. Sacó otra hoja, esta vez del testamento original. En caso de que alguno de mis hijos conteste este testamento o trate de impugnarlo por considerar que su madre no es capaz de administrar los bienes, automáticamente perderá también los 5,000 pesos que le he asignado. Y esa cantidad será donada a la Casa Hogar San José, donde Carmen ha sido voluntaria durante los últimos 10 años. El silencio que siguió fue absoluto. Javier y Patricia se miraron entre sí, calculando sus opciones. Esperanza sollozaba silenciosamente, pero eran lágrimas de alegría y orgullo por su padre. Don Esteban cerró la carpeta con los documentos. Esto concluye la lectura del testamento de don Antonio Rodríguez Vega. Los documentos serán presentados ante el juzgado para su validación legal correspondiente. Señora Carmen, si gusta, podemos programar una cita la próxima semana para revisar todos los detalles administrativos. Me quedé de pie, sintiendo cómo el mundo había cambiado a mi alrededor en el transcurso de una hora. Ya no era la viuda desvalida que había llegado esa mañana.
Era una mujer con recursos, con poder de decisión, con la libertad de elegir su propio destino. Javier se acercó a mí con la cabeza gacha. Mamá, yo no quise decir esas cosas. Estaba nervioso, confundido. Javier, le dije con calma, las palabras que salen del corazón cuando estamos bajo presión son las más honestas. Hoy descubrí lo que realmente piensas de mí, y eso es algo que tendré que procesar con tiempo. Patricia se había quedado atrás, con los brazos cruzados y una expresión de amargura. No se acercó a despedirse. Esperanza me abrazó fuertemente. Mamá, estoy muy orgullosa de ti. Y papá te amaba tanto, que incluso después de muerto encontró la forma de cuidarte. Miguel me estrechó la mano con respeto renovado. Señora Carmen, si necesita ayuda con cualquier cosa, cuenta conmigo. Esperanza y yo la apoyaremos en todo. Salí del despacho de don Esteban sintiendo el sol de mediodía sobre mi rostro. Era el mismo sol que había brillado esa mañana, pero yo ya no era la misma mujer, por primera vez en décadas. Mi futuro dependía únicamente de mis propias decisiones. Mientras caminaba hacia la parada de autobús, recordé las palabras de Antonio sobre mis sueños de ser maestra. Tal vez no era demasiado tarde. Tal vez, a los 58 años, aún podía descubrir qué era capaz de hacer cuando finalmente tenía la libertad para intentarlo. 3 semanas después de la lectura del testamento, mi vida había cambiado de maneras que nunca imaginé. La casa que antes me parecía demasiado grande y silenciosa, ahora se sentía como un refugio lleno de posibilidades. Cada mañana despertaba con una sensación extraña pero maravillosa. Por primera vez en décadas, el día me pertenecía completamente. Había tomado la decisión de no contestar las llamadas de Javier durante los primeros días. Necesitaba tiempo para procesar todo lo que había pasado, para entender cómo me sentía realmente sobre las palabras que había escuchado en el despacho de don Esteban. Patricia tampoco había intentado contactarme, lo cual no me sorprendía. Esperanza, en cambio, venía a visitarme cada 2 días. Traía a su pequeña hija Sofía, de 4 años, que llenaba la casa con su risa y sus preguntas interminables. Miguel también se había convertido en un apoyo constante, ayudándome a entender algunos aspectos legales y administrativos que Antonio siempre había manejado. Una mañana de noviembre, mientras tomaba café en la cocina y leía un libro sobre administración de pequeñas empresas que había comprado en la librería del centro, escuché que alguien tocaba a la puerta. Por la ventana vi un auto que no reconocí, un Tsuru blanco y modesto. Abrí la puerta y me encontré con un hombre de unos 40 años, moreno, con overol azul y las manos manchadas de grasa. Tenía una expresión nerviosa pero respetuosa. Buenos días, Jimei, señora. ¿Es usted la esposa de don Antonio Rodríguez? Soy Carmen, su viuda. ¿En qué puedo ayudarle? Mi nombre es Raúl Mendoza. Trabajaba en el taller de don Antonio. Bueno, supongo que ahora es su taller. Se quitó la gorra de béisbol y la sostuvo nerviosamente entre las manos. No sabía si venir o no. Desde que don Antonio murió, el taller ha estado cerrado. Joaquín, el encargado, nos dijo que esperáramos hasta que se arreglaran los asuntos legales, pero ya han pasado casi 2 meses y... ¿Cuántos trabajadores son?, le pregunté. Somos 5, señora. Joaquín, yo, Mauricio, Felipe y Roberto. Don Antonio nos trataba muy bien. Nos pagaba puntual cada viernes y siempre nos daba aguinaldo completo en diciembre. Me di cuenta de que había 5 familias dependiendo de decisiones que yo tendría que tomar. No era solo mi futuro el que estaba en mis manos. ¿Quiere pasar a tomar un café, señor Raúl? Me gustaría conocer mejor la situación del taller. Sus ojos se iluminaron con alivio. Se lo agradecería mucho, señora Carmen. Lo senté en la mesa de la cocina, la misma donde Antonio y yo habíamos compartido miles de desayunos. Le serví café en una de las tazas de Talavera que habíamos comprado en Puebla durante nuestra luna de miel. Cuénteme todo, Raúl. Quiero saber cómo funcionaba el taller, qué tipo de trabajos hacían, cómo manejaba Antonio los clientes. Durante la siguiente hora, Raúl me explicó con detalle el funcionamiento del negocio. El taller San Antonio se especializaba en reparación de transmisiones automáticas, un nicho que había resultado muy rentable porque pocos mecánicos en Guadalajara dominaban esa especialidad. Antonio había invertido en herramientas especializadas y había enviado a sus trabajadores a cursos de capacitación. Don Antonio siempre decía que un mecánico que no se actualiza es un mecánico que se queda atrás.
me contó Raúl. Por eso sabemos trabajar tanto en carros antiguos como en los nuevos con computadora. ¿Y los clientes? ¿Cómo llegaban al taller? Muchos por recomendación, señora. Don Antonio tenía fama de honesto. Nunca cobraba trabajos que no hacía. Nunca cambiaba piezas que todavía servían. Los clientes confiaban en él. ¿Tienes alguna idea de cuánto dinero generaba el taller mensualmente? Raúl hizo cálculos mentales. En un mes bueno, entre 20 y 25,000 pesos de ingresos. En un mes regular, unos 15,000. Nosotros ganamos entre 3,000 y 4,000 pesos cada uno, dependiendo de las comisiones por trabajos completados. Esas cifras me dieron una perspectiva nueva. El taller no solo era sostenible, sino próspero, y yo tenía la oportunidad de mantenerlo funcionando. Raúl, ¿crees que el equipo estaría dispuesto a seguir trabajando si yo tomo las riendas del negocio? Por supuesto, señora. Todos la respetamos mucho. Don Antonio siempre hablaba de usted con mucho cariño. Decía que usted era la mujer más inteligente que conocía. Sus palabras me llenaron de emoción. Antonio había valorado mi inteligencia incluso cuando yo misma dudaba de ella. Está bien. Mañana iré al taller para conocer a todo el equipo. Quiero que sepan que mi intención es mantener el negocio funcionando, pero necesito entender todo el proceso antes de tomar decisiones importantes. Raúl se puso de pie con una sonrisa enorme. Gracias, señora Carmen. Voy a decirles a los muchachos. Van a estar muy contentos. Después de que se fue, me quedé sentada en la cocina, sintiendo una mezcla de emoción y nervios. Iba a dirigir un negocio. Yo, Carmen Morales, que según mi nuera no servía para nada más que cocinar y limpiar, iba a ser la jefa de un taller mecánico. Esa tarde llamé a Esperanza para contarle sobre mi decisión. «Mamá, qué emocionante», me dijo. «¿Pero estás segura de que puedes manejarlo?» «Hija, durante 35 años manejé una casa, 2 niños, las finanzas familiares y las 1000 crisis que surgen en la vida diaria. Un taller mecánico no puede ser más complicado que eso. Tienes razón. Y si necesitas ayuda con la contabilidad o algo así, Miguel puede echarte una mano». Al día siguiente me vestí con ropa cómoda pero respetable, pantalones de mezclilla, blusa de algodón y zapatos cerrados. No quería parecer fuera de lugar en el taller, pero tampoco quería que me vieran como una señora aristócrata que no entendía el trabajo manual. El taller San Antonio estaba ubicado en una avenida transitada del centro de la ciudad. Era un edificio amplio con 2 bahías para los autos y una oficina pequeña en la entrada. En la fachada había un letrero pintado a mano que decía «Especialistas en transmisiones automáticas». Más de 20 años de experiencia. Cuando llegué, Raúl ya estaba esperándome junto con los otros 4 trabajadores. Joaquín, el encargado, era un hombre de unos 50 años con cabello gris y una cara honesta. Los otros eran más jóvenes, entre 25 y 35 años. «Buenos días, señora Carmen», dijeron al unísono, quitándose las gorras en señal de respeto. «Buenos días a todos. Antes que nada, quiero agradecerles por su paciencia durante estas semanas difíciles. Sé que han estado preocupados por sus empleos y sus familias». Joaquín se adelantó. «Señora, todos queremos expresarle nuestro pésame por don Antonio. Era un patrón justo y un buen hombre. Si usted decide continuar con el negocio, puede contar con nuestra lealtad». «Esa es exactamente mi intención, Joaquín. Pero necesito entender cómo funciona todo. ¿Podrían mostrarme las instalaciones y explicarme el proceso de trabajo?» Durante las siguientes 2 horas, recorrí cada rincón del taller. Vi las herramientas especializadas. Entendí cómo se diagnosticaban los problemas de transmisión. Observé cómo organizaban los trabajos y manejaban el inventario de refacciones. En la oficina, Joaquín me mostró los libros de registro que Antonio mantenía meticulosamente. Cada trabajo estaba documentado, el problema reportado por el cliente, el diagnóstico realizado, las piezas utilizadas, las horas de trabajo y el costo total. Don Antonio era muy ordenado con esto, me explicó. Decía que un negocio sin registros claros es un negocio destinado al fracaso. Reconocí la sabiduría de mi esposo en esas palabras. Era el mismo principio que había aplicado en casa durante décadas. ¿Y los proveedores de refacciones? ¿Cómo manejan esa relación? Tenemos acuerdos con 3 distribuidores principales. Don Arturo de Refacciones González, señor Ramírez de Autopartes del Centro y doña Leticia de Transmisiones Especializadas. Todos nos conocen y confían en nosotros.
¿Les debemos dinero? No, señora. Don Antonio siempre pagaba al contado o máximo a 30 días. Eso nos daba mejor precio en las refacciones. Me quedé impresionada por la solidez del negocio que Antonio había construido. Todo estaba bien organizado, tenía buena reputación y generaba ingresos estables. Muchachos, he tomado una decisión. Vamos a reabrir el taller la próxima semana. Joaquín, quiero que me enseñes todo sobre la administración del negocio. Raúl, tú serás mi enlace con los otros mecánicos. Quiero conocer a cada cliente, entender cada proceso, aprender todo lo que sea necesario. Las sonrisas que vi en sus rostros me confirmaron que había tomado la decisión correcta. Pero hay una condición, agregué. Quiero que todos ustedes sepan que aunque yo soy la propietaria, este es un negocio de equipo. Sus opiniones y experiencias son valiosas para mí. Si tienen ideas para mejorar algo, quiero escucharlas. Mauricio, uno de los mecánicos más jóvenes, levantó tímidamente la mano. Señora Carmen, don Antonio tenía una idea de ofrecer servicio a domicilio para diagnósticos. Nosotros podríamos ir a revisar los carros de los clientes antes de que los traigan al taller. Eso nos daría ventaja sobre la competencia. Me parece excelente idea, Mauricio. ¿Qué necesitaríamos para implementarla? Una camioneta con herramientas básicas y equipo de diagnóstico portátil. Don Antonio ya había estado viendo opciones antes de enfermarse. Sentí una punzada de orgullo. Mi esposo había estado innovando hasta el final, siempre pensando en cómo mejorar el negocio. Perfecto. Esa será una de nuestras primeras inversiones cuando estemos operando normalmente otra vez. Salí del taller esa tarde sintiéndome completamente diferente. Ya no era solo la viuda de Antonio. Era Carmen Rodríguez, propietaria y administradora del taller San Antonio. Era una empresaria. Cuando llegué a casa, encontré 5 llamadas perdidas de Javier en el teléfono. Decidí que ya era hora de enfrentar esa conversación. Lo llamé de vuelta. «¿Mamá? Por fin contestas. He estado tratando de hablar contigo durante semanas. Hola, Javier. Dime qué necesitas». «Mamá, necesitamos hablar. Patricia y yo hemos estado pensando y queremos disculparnos por lo que pasó en el despacho del abogado. Estábamos estresados, dijimos cosas que no queríamos decir. Javier, las disculpas están bien, pero las palabras ya fueron dichas. Ahora lo importante es cómo vamos a reconstruir nuestra relación de aquí en adelante. Tienes razón, mamá, pero también queremos hablar contigo sobre el taller y el rancho. Patricia y yo hemos estado investigando y creemos que sería mejor vender todo y poner el dinero en inversiones más seguras. Un taller mecánico es muy riesgoso para una mujer sola. Ahí estaba otra vez, la misma actitud condescendiente, el mismo desprecio disfrazado de preocupación. Javier, acabé de pasar toda la tarde en el taller. Voy a reabrirlo la próxima semana. Es un negocio rentable y estable, y tengo un equipo excelente que me va a apoyar. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Mamá, no creo que entiendas la complejidad de manejar un negocio. Hay impuestos, permisos, responsabilidades legales. Javier, lo interrumpí con firmeza. Durante 35 años he manejado responsabilidades más complejas que cualquier negocio. He criado 2 hijos, administrado un hogar, manejado crisis familiares y apoyado a tu padre en todas sus decisiones importantes. No me subestimes. Pero mamá. No, Javier. Esta conversación se acabó. Cuando estés listo para tratarme con el respeto que merezco como tu madre y como una mujer inteligente y capaz, podremos hablar otra vez. Hasta entonces, voy a estar ocupada dirigiendo mi taller. Colgué el teléfono sintiendo una satisfacción que no había experimentado en años. Por fin había encontrado mi voz y no iba a permitir que nadie me hiciera sentir pequeña otra vez. Esa noche, mientras preparaba la cena solo para mí, pensé en Antonio y en cómo se sentiría al verme tomar control de mi vida. Creo que estaría orgulloso. Creo que sabía que dentro de la mujer silenciosa y obediente que había sido durante décadas, siempre había existido esta mujer fuerte que ahora estaba emergiendo. Mañana sería mi primer día oficial como propietaria del taller San Antonio. Y por primera vez en mucho tiempo, no podía esperar a que llegara. 6 meses después de reabrir el taller San Antonio, mi vida había tomado un rumbo que jamás imaginé. No solo había logrado mantener el negocio funcionando, sino que lo había expandido de maneras que incluso Antonio habría admirado.
El servicio a domicilio que propuso Mauricio se había convertido en nuestro principal diferenciador y habíamos comprado una camioneta Ford equipada con herramientas de diagnóstico que nos permitía atender clientes en toda la zona metropolitana de Guadalajara. Era un miércoles de abril cuando recibí una llamada que cambiaría todo otra vez. Estaba en la oficina del taller, revisando las facturas de la semana, cuando Joaquín me avisó que tenía una llamada importante. Señora Carmen, es licenciado Moreno del Banco Azteca. Dice que es urgente. Tomé el teléfono con curiosidad. Nunca había tenido tratos directos con ese banco. Buenos días, señora Rodríguez. Mi nombre es Fernando Moreno y soy gerente de créditos comerciales del Banco Azteca. Tengo una propuesta que creo le puede interesar mucho. Dígame, licenciado. Hemos estado observando el crecimiento de su taller durante estos meses. Sus números son impresionantes. Han incrementado sus ingresos en un 40% desde que usted tomó la administración. Queremos ofrecerle un crédito para expansión comercial. Me quedé sin palabras. Un banco me estaba ofreciendo un crédito a mí. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Hasta 500,000 pesos señora. Con esa cantidad, podría abrir una segunda sucursal o diversificar sus servicios. Hemos visto que tiene una excelente reputación de pagos y un flujo de efectivo muy estable. Después de coordinar una cita para la siguiente semana, colgué el teléfono sintiendo una mezcla de orgullo y vértigo. Un banco quería apostarle a mi negocio, a mi inteligencia, a mi capacidad. Esa tarde llegué a casa más temprano que de costumbre y encontré a Esperanza en la cocina, preparando la merienda para Sofía. Mamá, te ves radiante. ¿Qué pasó? Le conté sobre la llamada del banco. Esperanza me abrazó con emoción. Mamá, eso es increíble. Papá estaría tan orgulloso de verte. A veces siento que está aquí, hija, como si me estuviera guiando. Sofía, que ahora tenía 5 años, corrió hacia mí con un dibujo en las manos. Abuelita Carmen, dibujé tu taller. Mira, aquí están los carritos y aquí estás tú con tu bata de jefa. El dibujo era adorablemente impreciso, pero me llenó de ternura ver cómo mi nieta me percibía, como una mujer trabajadora y exitosa. Está hermoso, mi amor. Lo voy a poner en la oficina del taller para que todos lo vean. Esa noche, mientras revisaba los estados financieros que había aprendido a interpretar con la ayuda de doña Rosa, una contadora que había contratado, sonó el timbre de la puerta. Era casi las 9 de la noche, así que me extrañó la visita. Abrí la puerta y me encontré con Javier. Se veía nervioso y tenía ojeras, como si no hubiera dormido bien en días. Hola, mamá. ¿Puedo pasar? No lo había visto desde aquella llamada telefónica 6 meses atrás. Había escuchado por Esperanza que él y Patricia estaban pasando por problemas económicos, pero no sabía los detalles. Claro, pasa. ¿Quieres café? Sí, gracias. Nos sentamos en la sala y pude notar que Javier miraba alrededor con nostalgia. La casa estaba igual que siempre, pero yo sabía que él ya no se sentía como en su hogar. Mamá, vine a hablar contigo porque necesito tu ayuda. Sus palabras me sorprendieron. Después de todos los meses de distanciamiento, después de las cosas crueles que había dicho, ahora venía pidiendo ayuda. ¿Qué tipo de ayuda, Javier? Patricia y yo estamos en problemas. El negocio de construcción donde trabajo está quebrando. No me han pagado en 2 meses y parece que van a cerrar definitivamente. Tenemos deudas con las tarjetas de crédito y el banco nos está presionando por la hipoteca de la casa. Bebió un sorbo de café con manos temblorosas. No sabemos qué hacer, mamá. Pensé que tal vez podrías prestarnos algo de dinero, solo hasta que encontremos la manera de salir adelante. Me quedé en silencio, procesando su petición. Era irónico. El mismo hombre que 6 meses atrás había dicho que yo no merecía ni un centavo, ahora me pedía ayuda económica. ¿Cuánto dinero necesitas? Unos 80,000 pesos. Sé que es mucho, pero con eso podríamos ponernos al corriente con la casa y pagar las deudas más urgentes. Era una cantidad considerable, pero yo tenía el dinero. El taller generaba buenos ingresos y había logrado acumular ahorros. Javier, antes de que pueda considerar ayudarte, necesito que hablemos de lo que pasó hace 6 meses. Él bajó la mirada. Mamá, ya te dije que lo sentía. Estaba confundido, enojado por la muerte de papá. No, Javier, no puedes usar el dolor como excusa para la crueldad. Lo que me dijiste ese día no salió de la confusión. Salió de lo que realmente pensabas de mí. Tienes razón, susurró. Durante años creí que no eras tan inteligente como papá.
Pensé que él era el único que sabía de negocios y dinero. ¿Y ahora? Ahora veo que estaba completamente equivocado. Esperanza me ha contado sobre el taller, sobre cómo lo has hecho crecer. He escuchado a la gente del barrio hablar de ti con respeto, llamándote la empresaria. Me da vergüenza reconocer que mi propia madre tuvo que demostrarme que era una mujer capaz. Sus palabras sonaban sinceras, pero yo necesitaba estar segura. Javier, si te ayudo con este dinero, necesito garantías de que nuestra relación va a cambiar realmente. No puedo seguir siendo la madre a la que solo buscan cuando necesitan algo. Lo entiendo, mamá, y tienes razón al no confiar completamente en mí. He sido un mal hijo. No fuiste un mal hijo cuando eras pequeño. Fuiste un mal hijo cuando creciste y decidiste que sabías más que yo sobre la vida. Se quedó callado, asintiendo con la cabeza. ¿Patricia sabe que estás aquí pidiendo mi ayuda? Sí. Al principio no quería que viniera. Decía que era humillante pedirle dinero a... Se detuvo abruptamente. ¿Pedirle dinero a qué, Javier? A una mujer que según ella no sabía nada de dinero, completó con vergüenza. Pero cuando vio que no teníamos más opciones, aceptó que era nuestra única alternativa. Ya veo. Así que Patricia también ha cambiado de opinión sobre mis capacidades. Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte esto después de cómo te traté, pero somos familia, y una familia se ayuda en los momentos difíciles. Tienes razón, Javier. Una familia se ayuda, pero una familia también se respeta, se valora y se apoya en los buenos momentos, no solo en las crisis. Me levanté y fui a mi escritorio, donde guardaba los documentos importantes. Saqué la chequera y escribí un cheque por 80,000 pesos. Javier me miró con sorpresa y alivio. Mamá, no sé cómo agradecerte. No es un regalo, Javier. Es un préstamo, con un interés del 10% anual y un plazo de 2 años para pagarlo. Vamos a firmar un pagaré en toda forma. Su expresión cambió ligeramente. ¿Un pagaré? Pero mamá, somos familia. Exactamente porque somos familia. Durante 35 años, tu padre les prestó dinero a ustedes sin documentos, sin plazos, sin intereses, y nunca les devolvieron nada. Ahora las cosas van a ser diferentes. Pero mamá, Javier, puedes tomar el dinero con las condiciones que te estoy ofreciendo, o puedes ir a buscar ayuda en otra parte. Esas son tus opciones. Pensó durante unos minutos y finalmente asintió. Está bien, mamá. Acepto tus condiciones. Esa noche redactamos el pagaré con ayuda de don Esteban, a quien llamé por teléfono para que nos orientara legalmente. Javier firmó el documento y se fue con el cheque, pero pude ver en sus ojos una mezcla de gratitud y respeto que no había visto en años. 2 semanas después, me reuní con el licenciado Moreno del Banco Azteca. Me aprobaron el crédito para expansión y comencé a planear la apertura de una segunda sucursal del taller en la zona de Tlaquepaque, donde había identificado una oportunidad de mercado. También decidí diversificar el negocio. Con la ayuda de Mauricio, que tenía conocimientos de electricidad automotriz, empezamos a ofrecer servicios de instalación de sistemas de sonido y alarmas para autos. La respuesta de los clientes fue tan positiva que en 2 meses ya teníamos una lista de espera de 3 semanas. Pero el cambio más significativo llegó una tarde de mayo, cuando recibí una visita inesperada en el taller. Era doña Leticia Vázquez, directora de la escuela primaria Benito Juárez, ubicada a unas cuadras del taller. Señora Carmen, vengo a hacerle una propuesta muy especial. Dígame, doña Leticia. Hemos estado observando su trabajo en el taller y su servicio a la comunidad. También sabemos que usted estudió para ser maestra normalista en su juventud. ¿Estaría interesada en dar clases de educación financiera básica a nuestros alumnos de 5º y 6º grado? Su propuesta me dejó sin aliento. Después de casi 40 años, alguien me estaba ofreciendo la oportunidad de ser la maestra que siempre había soñado ser. Doña Leticia, no sé si esté calificada. Señora Carmen, usted ha demostrado tener conocimientos prácticos de administración, finanzas y negocios. Eso es exactamente lo que necesitan nuestros niños. Alguien que les enseñe cómo funciona el dinero en la vida real, no solo en los libros. Acepté sin dudarlo. 2 veces por semana, los martes y jueves por la tarde, iba a la escuela a enseñar a grupos de 30 niños cada uno. Les hablaba sobre el valor del trabajo, la importancia del ahorro, cómo funciona un negocio, la diferencia entre necesidades y deseos. Los niños estaban fascinados. Hacían preguntas como, señora Carmen, ¿cómo sabe cuánto cobrar por arreglar un carro?
O, ¿por qué es importante guardar dinero si lo podemos gastar en dulces? Sus preguntas me llenaban de alegría y me recordaban por qué había querido ser maestra en primer lugar. Había algo mágico en ver cómo sus ojos se iluminaban cuando entendían un concepto nuevo. Una tarde, mientras terminaba mi clase sobre presupuestos familiares, una niña llamada Paloma levantó la mano. Señora Carmen, ¿usted siempre supo tanto de dinero? No, Paloma. Aprendí poco a poco, durante muchos años, y cuando se dio cuenta de que era muy inteligente, su pregunta me tomó por sorpresa. Pensé en todos los años que había pasado creyendo que no era lo suficientemente inteligente, lo suficientemente capaz, lo suficientemente valiosa. ¿Sabes qué, Paloma? Me di cuenta hace menos de un año, y ya tengo 58 años. ¡Qué vieja!, exclamó otro niño, y todos se rieron. Es cierto, soy vieja, les dije sonriendo, pero lo importante es que nunca es demasiado tarde para descubrir de qué somos capaces. Esa noche, mientras cenaba sola en mi casa, pensé en todo lo que había cambiado en menos de un año. Tenía un negocio próspero y en crecimiento. Había recuperado una relación honesta con Javier, tenía una nueva carrera como educadora y por primera vez en décadas tenía proyectos y sueños propios. Miré la fotografía de Antonio que seguía en la sala. Ya no la miraba con tristeza, sino con gratitud. Gracias, mi amor, le dije en voz baja. Gracias por creer en mí incluso cuando yo no creía en mí misma. Gracias por asegurarte de que tuviera la oportunidad de descubrir quién realmente soy. Al día siguiente, Javier vino al taller. Era su primer pago del préstamo, puntual como habíamos acordado. Pero no venía solo, traía a Patricia. Ella se acercó a mí con la cabeza ligeramente inclinada. Señora Carmen, vine a pedirle una disculpa. Me comporté muy mal con usted durante todos estos años. No la valoré como debía y dije cosas imperdonables. Gracias por reconocerlo, Patricia. También quería preguntarle si usted creería que yo podría trabajar en el taller. Estudié administración de empresas, pero nunca he podido usar mis conocimientos. ¿Podría ayudarla con la parte administrativa del negocio? Miré a Javier, que asintió con la cabeza. Patricia está desempleada desde hace 4 meses, mamá. Y tiene razón, sabe mucho de administración. Podría ser una buena adición al equipo. Pensé en la propuesta. Patricia tenía las calificaciones académicas y yo necesitaba ayuda administrativa para manejar las 2 sucursales del taller. Pero más importante que eso, era una oportunidad para sanar completamente las heridas familiares. Está bien, Patricia, pero vamos a empezar con un periodo de prueba de 3 meses. Y aquí, como en cualquier negocio, se trabaja con respeto mutuo y profesionalismo. Entendido, señora Carmen. Le aseguro que no la va a decepcionar. Mientras los veía irse, tomados de la mano y caminando hacia su auto, sentí que finalmente había cerrado un círculo. Ya no era la mujer invisible que había sido durante tantos años. Era Carmen Rodríguez, empresaria, educadora, madre respetada y mujer independiente. Esa noche, por primera vez desde la muerte de Antonio, no me sentí sola, me sentí completa. 1 año y medio después de aquella humillante mañana en el despacho de don Esteban, me encontraba sentada en la misma oficina, pero esta vez las circunstancias eran completamente diferentes. Había venido a firmar los documentos para la constitución de Talleres San Antonio S. Alestebiak-Dickan, la sociedad que acababa de formar para formalizar la expansión de mi negocio. Don Esteban me sonrió mientras organizaba los papeles sobre su escritorio. Señora Carmen, debo confesarle que en mis 40 años de abogado, pocas veces he visto una transformación tan impresionante como la suya. Gracias, don Esteban. Aunque a veces siento que no me transformé tanto como descubrí quién había sido siempre. Esa es una observación muy sabia. Su esposo habría estado muy orgulloso. Mientras firmaba los documentos de constitución de la sociedad, pensé en todo lo que había logrado en esos 18 meses. Tenía 3 sucursales del taller funcionando, la original en el centro, la segunda en Tlaquepaque y la tercera que acababa de abrir en Zapopan. Empleaba a 22 personas, incluyendo a Patricia, quien se había convertido en una administradora eficiente y leal. Mi programa de educación financiera en las escuelas había crecido tanto que ahora daba clases en 5 primarias diferentes, y la Secretaría de Educación me había invitado a desarrollar un programa piloto que podrían implementar en todo el estado de Jalisco. Pero quizás lo más importante
era que había recuperado completamente la relación con mis hijos. Javier había terminado de pagarme el préstamo 6 meses antes de lo acordado, y ahora trabajaba como supervisor de una de mis sucursales. Esperanza se había convertido en mi confidente más cercana, y mi nieta Sofía pasaba las tardes conmigo en el taller, fascinada por ver a su abuela dirigir su propio imperio empresarial. Esa tarde, después de terminar con don Esteban, me dirigí a la sucursal de Zapopan para supervisar los últimos detalles de la inauguración oficial que tendría lugar el sábado. Mientras revisaba la instalación de los últimos equipos, llegó Diego Morales, un joven periodista del periódico El Informador, que había pedido una entrevista para un artículo sobre mujeres empresarias de Guadalajara. Señora Rodríguez, muchas gracias por recibirme. Su historia ha causado mucho interés en la redacción. Espero poder ser de ayuda, joven Diego. Nos sentamos en la pequeña oficina de la nueva sucursal, rodeadas del aroma a pintura fresca y del ruido de las herramientas de los últimos trabajos de instalación. Señora Carmen, cuénteme, ¿cómo se siente una mujer que a los 58 años se convierte en una de las empresarias más exitosas del sector automotriz en Guadalajara? Su pregunta me hizo reflexionar. ¿Cómo me sentía realmente? Mire, Diego, durante 35 años fui la esposa de Antonio Rodríguez. Era una identidad que me daba orgullo, pero que también me limitaba. Ahora soy Carmen Rodríguez, empresaria, educadora y también madre y abuela. La diferencia es que ahora mi identidad depende de mis propias decisiones y logros. ¿Qué le diría a otras mujeres que se encuentran en situaciones similares? Mujeres que quizás se sienten invisibles o subestimadas por sus propias familias. Les diría que la edad nunca es un obstáculo para descubrir de qué somos capaces. Les diría que el respeto no se mendiga, se gana con acciones. Y les diría que a veces las crisis más dolorosas son las que nos abren las puertas a las oportunidades más increíbles. Su hijo Javier ahora trabaja para usted. ¿Cómo han evolucionado las dinámicas familiares? Javier tuvo que aprender que su madre no era la mujer frágil e incapaz que él había imaginado. Fue un proceso doloroso para ambos, pero necesario. Ahora tenemos una relación basada en el respeto mutuo, no en la condescendencia o la obligación familiar. Después de la entrevista, me quedé sola en la oficina mientras los trabajadores terminaban de limpiar los últimos detalles. Saqué mi teléfono y marqué el número de Esperanza. Hola, mamá. ¿Cómo te fue con el periodista? Muy bien, hija. Me hizo reflexionar sobre muchas cosas. ¿Vas a venir a cenar? Miguel está preparando pozole y Sofía ha estado preguntando por ti toda la tarde. Claro que sí. Salgo para allá en media hora. Mamá, hay algo que quiero decirte. Miguel y yo hemos estado hablando y queremos que sepas que eres nuestro ejemplo de fortaleza. Sofía siempre presume en la escuela que su abuela tiene un taller de carros y enseña a otros niños sobre el dinero. Sus palabras me llenaron de emoción. Ser un ejemplo positivo para mi nieta era uno de los regalos más grandes que la vida me había dado. Cuando llegué a casa de Esperanza, encontré una pequeña reunión familiar. Javier y Patricia también estaban allí con sus 2 hijos, Emilio de 10 años y Gabriela de 7. Miguel había preparado una cena especial para celebrar la apertura de la 3ª sucursal. Durante la cena, Emilio me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. Abuela Carmen, ¿tú siempre quisiste tener un taller de carros? No, mi amor. Cuando tenía tu edad, yo quería ser maestra. ¿Y por qué no fuiste maestra? Porque cuando me casé con tu abuelo, decidí que mi trabajo más importante era cuidar a mi familia. En esa época, las mujeres generalmente tenían que elegir entre una carrera o una familia. Pero ahora sí eres maestra, ¿verdad? Sofía dice que enseñas a los niños en las escuelas. Sí, ahora soy las 2 cosas, empresaria y maestra. ¡Qué padre! Cuando sea grande, quiero ser como tú. Su inocente admiración me conmovió profundamente. Era increíble pensar que hacía menos de 2 años, mis propios hijos adultos dudaban de mi capacidad, y ahora mis nietos me veían como un modelo a seguir. Después de la cena, mientras ayudaba a Esperanza a lavar los platos, ella me abrazó desde atrás. Mamá, tengo que confesarte algo. Durante años creí que habías desperdiciado tu potencial quedándote en casa. Pensé que eras conformista, que te habías rendido ante tus sueños. ¿Y ahora qué piensas? Ahora entiendo que nunca perdiste tu potencial. Solo estaba esperando el momento correcto para florecer. Y cuando llegó ese momento, no dudaste ni un segundo en tomar las riendas de tu vida. Esa noche regresé a mi casa
Ya no a la casa vacía y silenciosa que había sido después de la muerte de Antonio, sino a mi hogar, el lugar donde planificaba mis proyectos, donde estudiaba libros de administración de empresas, donde recibía las llamadas de mis empleados y donde diseñaba los materiales para mis clases. Me senté en el escritorio que había comprado para manejar mis asuntos de negocios y abrí mi laptop para revisar los correos. Tenía un mensaje de licenciada Ana Belén Castillo, directora de la Cámara de Comercio de Guadalajara, invitándome a formar parte del Consejo de Mujeres Empresarias. También tenía un email de la Universidad de Guadalajara, ofreciéndome una cátedra como profesora adjunta en su nuevo programa de Petri, Emprendimiento y Finanzas Familiares, dirigido a mujeres adultas que querían regresar al mundo laboral. Mientras leía esas propuestas, que hace 2 años me habrían parecido imposibles, sonó el teléfono. Era Javier. Mamá, sé que es tarde, pero quería llamarte antes de que terminara el día. ¿Pasó algo, hijo? No, nada malo. Solo quería decirte algo que nunca te he dicho claramente. Estoy orgulloso de ti. Estoy orgulloso de ser el hijo de Carmen Rodríguez. Sus palabras me llegaron al corazón de una manera que no esperaba. Gracias, Javier. Eso significa mucho para mí. Mamá, ¿te acuerdas de lo que dije aquel día en el despacho del abogado? Sobre que no merecías ni un centavo, Javier. Eso ya quedó en el pasado. No, déjame terminar. Quiero que sepas que esas fueron las palabras más estúpidas que he dicho en mi vida. No solo merecías esa herencia, sino que la has multiplicado de maneras que papá nunca habría imaginado. Has demostrado que eres mucho más inteligente y capaz de lo que cualquiera de nosotros pensaba. Hijo, todos cometemos errores cuando estamos dolidos o confundidos. Sí, pero el mío fue muy grande. Y aunque sé que me has perdonado, yo mismo no me perdono completamente. Por eso quiero dedicar el resto de mi vida a demostrarte el respeto que siempre mereciste. Después de colgar con Javier, me quedé sentada en silencio, contemplando las fotografías familiares que decoraban mi escritorio. En una de ellas aparecíamos Antonio y yo el día de nuestra boda, jóvenes y llenos de sueños. En otra estaban mis hijos cuando eran pequeños, abrazándome en el jardín de esta misma casa. Y en la más reciente, tomada apenas unas semanas atrás, aparecía yo cortando el listón de inauguración de la sucursal de Tlaquepaque, rodeada de mis empleados, mis hijos y mis nietos. Era la misma mujer en todas las fotografías, pero la expresión de mis ojos había cambiado completamente. En las fotos antiguas se veía dulzura, entrega, amor incondicional, pero también una especie de resignación silenciosa. En la foto reciente se veía determinación, confianza y algo que no había visto en mi rostro durante décadas. Orgullo genuino por mis propios logros. Me acerqué a la ventana y miré hacia el jardín donde Antonio solía sentarse por las tardes a leer el periódico. Podía imaginarlo allí, sonriéndome con esa expresión de orgullo que ponía cuando alguno de nuestros hijos lograba algo importante. Antonio, susurré hacia la noche. Espero que puedas ver lo que he construido con la base que dejaste. Espero que estés orgulloso de la mujer que siempre viste en mí, incluso cuando yo no podía verla. Una brisa suave movió las hojas del jazmín que crecía junto a la ventana, llenando mi estudio con su aroma dulce. Por un momento, casi pude sentir la presencia de mi esposo, como si hubiera venido a confirmarme que todo había salido exactamente como él había esperado. Al día siguiente era sábado, el día de la inauguración oficial de la tercera sucursal. Llegué temprano para supervisar los últimos detalles. Los empleados habían decorado el lugar con globos en los colores de la empresa y había una mesa con bocadillos para los invitados. A las 10 de la mañana comenzaron a llegar los asistentes, clientes fieles del taller original, otros empresarios del sector, representantes de la Cámara de Comercio, maestros y directores de las escuelas donde daba clases y, por supuesto, toda mi familia. Cuando llegó el momento de cortar el listón inaugural, tomé el micrófono para dirigir unas palabras a los asistentes. Buenos días a todos. Hace exactamente 2 años, me encontraba en una situación que muchas mujeres de mi generación conocen. Era una viuda de 58 años que nunca había manejado un negocio, que nunca había tomado decisiones financieras importantes, que nunca había trabajado fuera de su hogar. Hoy estoy aquí como propietaria de una empresa próspera, como educadora financiera, como empleadora de 22 familias y como una mujer que finalmente descubrió
que nunca es demasiado tarde para escribir un nuevo capítulo en la historia de su vida. Esta sucursal no es solo un taller mecánico más, es la prueba de que cuando una mujer decide creer en sus propias capacidades, no hay límite para lo que puede lograr. Es la demostración de que el respeto no se hereda, se construye día a día con trabajo, honestidad y determinación. Quiero dedicar este logro a la memoria de mi esposo Antonio, quien tuvo la sabiduría de ver en mí el potencial que yo misma no sabía que tenía. Y quiero dedicárselo también a todas las mujeres que se sienten invisibles o subestimadas. Su momento llegará, y cuando llegue, estarán listas para aprovecharlo. Cuando terminé de hablar, los aplausos resonaron no solo en el taller, sino en mi corazón. Miré hacia la audiencia y vi lágrimas de orgullo en los ojos de Esperanza. Vi a Javier aplaudiendo con entusiasmo genuino. Vi a Patricia sonriéndome con respeto real. Y vi a mis nietos mirándome como si fuera la heroína de su cuento favorito. En ese momento entendí que la última página del testamento de Antonio no había sido solo una disposición legal, había sido una profecía, una predicción de lo que él sabía que yo podría llegar a ser si finalmente me daban la oportunidad de demostrarlo. Mientras cortaba el listón inaugural y los globos se elevaban hacia el cielo azul de Guadalajara, sentí que no solo estaba inaugurando un negocio, estaba inaugurando la versión más plena y auténtica de mí misma, la mujer que había estado esperando pacientemente durante casi 60 años para finalmente salir a la luz. La humillación de aquel viernes en el despacho del abogado, cuando mi propio hijo dijo que no merecía ni un centavo, se había transformado en la bendición más grande de mi vida, porque sin esa crueldad nunca habría descubierto mi propia fortaleza. Sin esa injusticia, nunca habría luchado por mi dignidad. Sin esa última página del testamento, nunca habría sabido que Antonio me conocía mejor de lo que yo me conocía a mí misma. Ahora, cuando la gente me pregunta cuál es el secreto de mi éxito, les digo que no hay secretos. Solo hay una mujer que finalmente dejó de pedir permiso para ser quien realmente era, y que descubrió que nunca me había sido la mujer invisible que creía ser. Siempre había sido Carmen Rodríguez, empresaria, educadora, madre, abuela y, sobre todo, una mujer capaz de escribir su propio destino. Y esa es la historia más hermosa que he tenido el privilegio de vivir, la de mi propio despertar. 5 años después, hoy cumplo 63 años, y mientras me arreglo frente al espejo de mi recámara, no puedo evitar sonreír al ver a la mujer que me devuelve la mirada. Mi cabello ahora es completamente plateado, pero lo llevo con orgullo. Mis manos muestran las líneas del tiempo y del trabajo, pero también muestran los anillos que me he comprado a mí misma, uno por cada sucursal que he abierto, uno por cada meta que he alcanzado. Esta mañana es especial. Me han invitado como oradora principal a la Conferencia Internacional de Mujeres Empresaria, que se celebra en el Hotel Presidente Intercontinental de la Ciudad de México. Voy a hablar ante más de 500 mujeres de toda Latinoamérica sobre el poder de reinventarse, cómo convertir una crisis en oportunidad. Mientras me pongo el traje sastre azul marino que mandé a hacer especialmente para esta ocasión, recuerdo con claridad aquel viernes terrible en el despacho de don Esteban. Si alguien me hubiera dicho ese día que 5 años después estaría dirigiendo la cadena de talleres automotrices más exitosa del occidente de México, probablemente habría pensado que estaba loco. Talleres San Antonio. Ahora tiene 8 sucursales en 5 ciudades diferentes, 3 en Guadalajara, 2 en Puerto Vallarta, 1 en Manzanillo, 1 en Colima y 1 en Aguascalientes. Empleamos a 115 personas y el año pasado facturamos más de 12 millones de pesos. Pero más allá de los números, lo que más me enorgullece es que 70% de nuestros supervisores y gerentes son mujeres. Mi programa de educación financiera se ha convertido en una materia oficial en más de 200 escuelas primarias de Jalisco, y la Universidad de Guadalajara me otorgó el año pasado el título de doctora honoris causa en educación y emprendimiento. Yo, Carmen Morales, que nunca terminé mi carrera de maestra normalista, ahora tengo un doctorado honorario, pero quizás el logro del que me siento más orgullosa es el Centro de Capacitación Carmen Rodríguez que inauguramos hace 6 meses. Es una escuela gratuita donde mujeres de escasos recursos pueden aprender oficios técnicos, mecánica automotriz, electricidad, plomería, carpintería.
En los primeros 6 meses hemos graduado a 120 mujeres y 95% de ellas ya tienen empleos estables. La idea surgió cuando doña Esperanza González, una señora de 52 años que había quedado viuda y sin recursos, llegó a uno de mis talleres buscando trabajo. No tenía experiencia previa, pero tenía la misma determinación que yo había sentido años atrás. Le di una oportunidad como aprendiz, y en 2 años se convirtió en una de nuestras mejores mecánicas. Ahora ella dirige el centro de capacitación. ¿Lista, abuela Carmen?, me pregunta Sofía desde la puerta de mi recámara. Mi nieta ahora tiene 10 años y se ha convertido en mi compañera de aventuras. Siempre me acompaña a los eventos importantes y dice que cuando sea grande va a estudiar ingeniería automotriz para trabajar conmigo. Ya sabe cambiar aceite, revisar niveles de fluidos y diagnosticar problemas básicos de motor. Lista, mi amor. ¿Ya desayunaste? Sí, el tío Javier me preparó hot cakes. Dice que tienes que comer bien porque hoy es un día muy importante. Bajo a la cocina y encuentro a toda mi familia reunida para despedirme. Javier y Patricia, que ahora manejan 3 de las sucursales y se han convertido en mis socios de confianza. Esperanza y Miguel, que abren la sucursal de Aguascalientes el próximo mes. Mis nietos Emilio, Gabriela y Sofía, que están en la mesa terminando su desayuno antes de ir a la escuela. Mamá, tienes que prometerme que vas a grabarlo todo, me dice Esperanza. Queremos ver a nuestra estrella brillar en el escenario. No exageres, tija. Solo voy a contar mi historia. Solo tu historia, repite Javier con una sonrisa. La historia de la mujer que convirtió 5,000 pesos de herencia en un imperio empresarial de 12 millones. No es solo el dinero, hijo. Es lo que representaba. El respeto, la confianza, la oportunidad de demostrar de qué era capaz. Patricia se acerca y me da un abrazo. Carmen, quiero que sepas que eres la mujer que más admiro en el mundo. Has sido mejor suegra de lo que yo merecía y mejor jefa de lo que cualquier empleado podría esperar. Sus palabras me conmueven. La relación con Patricia se ha transformado completamente. Ahora no solo trabaja conmigo, sino que se ha convertido en una de mis confidentes más cercanas. Entendió que el éxito no se trata de competir con otras mujeres, sino de apoyarnos mutuamente para alcanzar nuestras metas. Mientras manejo hacia el aeropuerto en mi Mercedes-Benz clase C plateado, el primer auto de lujo que me compré con mis propias ganancias, pienso en todo lo que ha cambiado, no solo en mi vida, sino en la vida de las personas que me rodean. Don Esteban, que ahora tiene 70 años, se convirtió en el abogado corporativo de mi empresa y siempre dice que el testamento de Antonio fue el caso más gratificante de su carrera. Raúl, mi primer empleado visitante, ahora es el gerente general de operaciones y acaba de comprar su primera casa propia. Joaquín se jubiló el año pasado, pero sigue viniendo al taller original 2 veces por semana para supervisar que todo esté en orden. Durante el vuelo a la Ciudad de México, reviso las notas para mi conferencia. He dado docenas de charlas en los últimos años, pero esta es especial porque el tema es muy personal, de invisible a invencible. Mi historia de reinvención. Cuando llego al hotel, la organizadora del evento, licenciada Mónica Herrera, me recibe con gran entusiasmo. Señora Rodríguez, es un honor tenerla aquí. Su historia ha inspirado a miles de mujeres en todo el país. Gracias, licenciada. Espero poder transmitir algo útil a las asistentes. ¿Sabe? Tenemos una sorpresa para usted. Entre las asistentes hay una delegación de mujeres empresarias de Colombia, Argentina y Chile que vinieron específicamente para escucharla. Su historia ha trascendido fronteras. 1 hora antes de mi presentación, mientras espero en el vestíbulo del hotel, se me acerca una mujer joven de unos 35 años. Señora Carmen Rodríguez, mi nombre es Alejandra Ramos. Soy de Bogotá, Colombia. Mucho gusto, Alejandra. Vine desde Colombia solo para escucharla. Hace 1 año mi esposo murió en un accidente y me quedé sola con 2 hijos pequeños y sin experiencia laboral. Cuando leí su historia en una revista, decidí que si usted pudo reinventarse a los 58 años, yo puedo hacerlo a los 35. Sus ojos brillan con determinación y lágrimas contenidas. ¿Y qué has hecho? Empecé un pequeño negocio de catering desde mi casa. En 10 meses ya tengo 12 empleadas y estamos planeando abrir nuestro primer restaurante. Quería agradecerle personalmente por demostrarme que es posible.
Su historia me emociona profundamente. Es el reflejo perfecto de por qué hago lo que hago ahora. Cuando subo al escenario del auditorio principal, veo 500 caras expectantes, mujeres de todas las edades, desde jóvenes emprendedoras hasta señoras de mi generación que buscan una segunda oportunidad en la vida. Buenos días. Mi nombre es Carmen Esperanza Morales de Rodríguez. Tengo 63 años y hace 5 años era una viuda sin experiencia empresarial que acababa de escuchar a su propio hijo decir que no merecía ni un centavo de la herencia de su esposo. Un murmullo de asombro recorre el auditorio. Hoy dirijo una empresa que factura 12 millones de pesos anuales. Tengo un doctorado honorario y mi historia se cuenta en universidades de 5 países. Pero no vine aquí a presumir mis logros. Vine a decirles que si yo pude hacerlo, cualquiera de ustedes puede hacerlo también. Durante los siguientes 40 minutos, cuento mi historia completa, la humillación inicial, el descubrimiento del testamento, la decisión de tomar control del taller, los primeros meses de incertidumbre, los errores que cometí, las lecciones que aprendí y cómo cada obstáculo se convirtió en una oportunidad de crecimiento. El secreto no está en ser perfecta, les digo al final. El secreto está en ser valiente. Valiente para intentar cosas nuevas, valiente para equivocarse y aprender, valiente para exigir el respeto que merecemos y sobre todo valiente para creer en nosotras mismas cuando nadie más cree en nosotras. Los aplausos son ensordecedores y duran más de 5 minutos. Veo lágrimas en muchos rostros, pero también veo determinación, esperanza y algo que reconozco muy bien: el momento exacto en que una mujer decide que ya no va a ser invisible. Durante la sesión de preguntas y respuestas, una señora de unos 60 años levanta la mano. Señora Carmen, ¿no cree que ya es muy tarde para empezar a mi edad? Señora, hace 5 años yo tenía su edad y pensaba exactamente lo mismo. Hoy le puedo decir que los mejores años de mi vida han sido estos últimos 5. La edad no es un obstáculo, es una ventaja. Tenemos experiencia, sabiduría y sobre todo, ya no tenemos miedo de lo que piensen los demás. Otra mujer pregunta, ¿cuál ha sido el momento más difícil de este proceso? Perdonarme a mí misma por haber esperado tanto tiempo para intentarlo. Durante años me convencí de que no era lo suficientemente inteligente, lo suficientemente capaz, lo suficientemente valiosa. El día que entendí que todo eso era mentira, fue el día que realmente comenzó mi nueva vida. Después de la conferencia, durante el cóctel de clausura, me acercan docenas de mujeres para compartir sus historias y pedirme consejos. Cada una de ellas me recuerda a la mujer que fui hace 5 años, llena de potencial no reconocido, esperando el momento adecuado para brillar. De regreso a Guadalajara, mientras el avión sobrevuela las luces de la ciudad, que ahora es testimonio de mi transformación, pienso en Antonio. Estoy segura de que estaría orgulloso, no solo de lo que he logrado, sino de la mujer en que me he convertido. Cuando llego a casa, encuentro una sorpresa esperándome. Toda la familia está reunida en la sala, junto con mis empleados principales y algunos amigos cercanos. Hay globos, un pastel y un letrero que dice «Feliz cumpleaños a nuestra heroína». ¡Sorpresa!, gritan todos al unísono. Sofía corre hacia mí con un regalo envuelto en papel brillante. «Abuela Carmen, te hicimos una fiesta porque es tu cumpleaños y porque estamos orgullosos de ti». Abro el regalo y encuentro un álbum de fotografías que documenta estos 5 años de transformación. La primera vez que entré al taller como propietaria, las inauguraciones de cada sucursal, mis graduaciones de los programas de educación, las ceremonias de premiación, los momentos familiares y en la última página, una foto de hoy mismo en la conferencia de la Ciudad de México. En la dedicatoria, escrita con la letra de esperanza, leo: «Para la mujer que nos enseñó que nunca es tarde para escribir un nuevo capítulo. Con amor, tu familia que siempre creyó en ti. Mientras soplo las velas de mi pastel de cumpleaños, pido el mismo deseo que he pedido durante los últimos 5 años, que más mujeres descubran que tienen el poder de cambiar sus propias historias, sin importar la edad que tengan o las circunstancias que enfrentan». Esa noche, antes de dormir, tomo mi diario personal, un hábito que desarrollé durante estos años de crecimiento, y escribo: «Querido Antonio, hoy cumplí 63 años y hablé ante 500 mujeres sobre nuestra historia.
sobre cómo tu último regalo no fue solo una herencia, sino la oportunidad de descubrir quién realmente era. Gracias por ver en mí lo que yo no podía ver. Gracias por protegerme incluso después de tu muerte. Y gracias por enseñarme que el amor verdadero no solo acepta a una persona como es, sino que la inspira a convertirse en la mejor versión de sí misma. La mujer que se sentó humillada en el despacho de don Esteban ya no existe. En su lugar, hay una mujer que sabe su valor, que exige respeto, que toma decisiones con confianza y que usa su éxito para abrir puertas a otras mujeres. Espero que desde donde estés puedas ver que tu fe en mí no fue en vano. Tu Carmen invisible se convirtió en Carmen invencible, y esa transformación ahora inspira a mujeres en todo el continente. Con amor eterno, tu empresaria, Carmen Esperanza Morales de Rodríguez, CEO de Talleres San Antonio S. A. de C. B. Cierro el diario y apago la luz. Mañana será otro día lleno de desafíos y oportunidades. Tengo una junta con inversionistas interesados en expandir la empresa a Estados Unidos, una conferencia con estudiantes universitarias. Y por la tarde, como siempre, mi clase de educación financiera en la escuela primaria Benito Juárez. Pero esta noche, simplemente me voy a dormir sabiendo que soy exactamente la mujer que siempre debí ser. Completa, realizada, respetada y sobre todo, consciente de que mi historia no es solo mía. Es la historia de todas las mujeres que han sido subestimadas, ignoradas o consideradas invisibles. Es la prueba de que siempre, siempre tenemos el poder de escribir un final diferente. Y ese es el regalo más grande que Antonio me pudo haber dado. No solo una herencia económica, sino la oportunidad de heredarle esperanza a las generaciones futuras de mujeres que vendrán después de mí.